bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, de la iglesia Ministerios Viva la Familia, Cunduacán, Tabasco. Pertenecemos a Ministerios Ebenecer y estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez Oliva. Dios lo bendiga a nuestro pastor hasta allá, hasta Guatemala, zona 5. También está con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, que está haciendo las anotaciones que usted ve ahí en la transmisión, las hace ella, y las explicaciones, definiciones, conceptos tal vez que buscamos en Google, nuestra hermana Sayan Yamilet, que también está detrás de cámara, y agradezco profundamente y profusamente, no profusamente, no, agradezco de verdad por el apoyo que dan, verdad, para predicar esta palabra. Vamos a orar, hemos estado hablando desde el día de ayer acerca de este tema, agradando al Señor, que es un tema interesante, hermano, porque nosotros necesitamos entender que esto no es una religión, sino que se trata de hacer lo que agrada a Dios, no lo que nos agrada a nosotros, ni lo que le agrada a los demás, sino lo que le agrada al Señor. Y entonces estaremos en la perfecta voluntad de Dios. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy te doy gracias por esta bendición, Señor, de este privilegio que me das de predicar tu palabra. Para mí es una gran oportunidad, mi Dios, gracias. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos oriente y que nos hable, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, papá. Bendigo tu nombre, te exalto y te pido una unción magistral, pero una unción también, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor, que esta palabra sea clara y vaya al espíritu, llegue a la mente y al corazón de aquellos que escuchan tu palabra. Amén. Bien, mis hermanos, el día de ayer hablábamos en la mañana acerca de agradar al Señor y lo ilustrábamos con unos versos que habla la Biblia acerca del labrador, habla acerca también del atleta y del soldado. Y son tres niveles, hermanos, de forma de agradar al Señor. Bueno, así lo alcanzo a ver yo, ¿verdad? Por ejemplo, y entonces aquí pongo atrio, lugar atrio, santo y santísimo. Esto lo ocupamos, hermanos, yo lo ocupo con la ayuda del Señor y se lo aprendí a mi pastor, de que lo que quiere decir aquí uno es que pues en el atrio mucha gente logra llegar, el lugar santo solamente algunos, como los sacerdotes, y en el santísimo solamente entran pocos, ¿verdad? Fueron pocos los sumos sacerdotes que entraron allí. Y entonces el Señor lo que desea de nosotros es que lleguemos hasta el lugar santísimo, que logremos avanzar. Recuerde que ya se rompió la cortina o el telón, ¿verdad? El velo que impedía el acceso hasta el lugar santísimo. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra, de los ministros, con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de la gracia de Dios, nosotros podemos. Entonces, veamos estos tres niveles. El primer nivel, hermanos, de agradar es el labrador. El labrador, hermanos, dice la Biblia que en 2 Timoteo 2:6, que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, al trabajar, hermanos, el labrador busca dar frutos. Y recuerde que dar frutos es una forma también de agradar a Dios. Dios se agrada de que demos frutos, porque Él busca fruto en su pueblo, Él busca fruto en su iglesia. Esto lo dije ayer, por eso voy a ir un poquito rápido. Luego de eso, tenemos el lugar santo, que es el atleta. El atleta, hermanos, dice que, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, a cambio de agradar, ¿sí?,
él busca un resultado, una producción. O sea, o más bien, produce para agradar. Pero también el atleta, hermanos, lucha. Y lucha conforme a las reglas. Compite conforme a las reglas que hay pues en los deportes. Y para lograr un premio, una corona. Entonces también debe agradar, pero ese agradar es como un poco legalista porque tiene que ir de acuerdo a las normas. Y está bien, es correcto. Estos dos tienen que agradar. El labrador tiene que agradar con su fruto, pero tiene que trabajar, permitir que Dios trabaje en él y que él mismo también haga los cambios que debe hacer. El atleta debe esforzarse, debe disciplinarse y, hermanos, lograr llegar a la meta, alcanzar la corona, pero eso debe hacerlo conforme a las normas, ¿sí? Entonces, y eso de alguna manera el atleta también debe agradar, pero hay un nivel óptimo, que es, hermanos, el soldado. Dice la Biblia acá en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado sufre, pasa por aflicciones, por sufrimientos, pero dice la Biblia en el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, nadie que está en el ejército se interesa por ninguna otra cosa más que en todo lo que tiene que ver con el ejército, con el propósito o a fin, dice allá, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién quiere agradar? Al que lo tomó por soldado. ¿Quién toma por soldado a los hijos de Dios? Dios. Entonces, hermanos, aquí hay tres niveles. El soldado lo único que quiere es agradar. El labrador quiere frutos. El atleta quiere un premio. Usted y yo sí necesitamos dar frutos para agradar. El atleta, nosotros para poder irnos en el arrebatamiento debemos agradar a Dios. Y eso es importante. Pero también debemos llegar al nivel de ser soldados, de que lo único que querramos sea agradar a Dios. Sí, porque hermanos, a veces queremos agradar al mundo, a los amigos, agradar a la gente, agradar, hermanos, tal vez hasta el jefe, agradar, no sé, a nuestra propia carne. Es que soy, por ejemplo, soy un niño, soy un adolescente, soy un joven, soy una persona madura. Me gustan ciertas cosas, quiero agradarme a mí mismo. Pero el que ya llegó a ese nivel de soldado, lo único que quiere es que Dios apruebe, se deleite en lo que Él hace. Entonces, esa es una explicación que estuvimos dando ayer. Ahora, la palabra agradar, espero que se vea bien las letras, ¿sí? La palabra agradar, hermano, significa aprobar, que es calificar o dar por buena o suficiente una actitud o a alguna persona. Complacer. O sea, necesitamos nosotros definir la palabra agradar para entender, ¿verdad? Queremos que Dios nos apruebe, nos ponga una palomita, nos califique, que diga, está muy bien. Como cuando dice la Biblia, ¿verdad? Que en aquel día el Señor dirá a muchos, bien, bien, buen siervo fiel. Está aprobado. Pero también es complacer, causar satisfacción o alegría al Señor. Agradar es deleitar, producir deleite, generar gozo o dicha en el corazón de Dios. Placer, también, hermanos, eso implica el disfrute de algo. Que Dios disfrute lo que hacemos para Él, lo que hacemos por Él. Que todo el Señor se agrade de nosotros. Eso es importantísimo, hermanos, porque hay cosas que no le agradan al Señor, hay cosas que le agradan, y las cosas que le agradan traen beneficios. Y agradar al Señor, hermanos, hay evidencias
si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a Dios. Entonces veamos acá, hermanos, algunas cosas de las cuales no agradan al Señor y que las vimos solamente como 5 el día de ayer en la mañana. Entonces aquí les pongo en una gráfica, les pongo, hermanos, 14 cosas que la Biblia menciona que no agradan a Dios, literalmente. Hay otras más, pero yo me aboqué a estas. Mala producción, o sea, malos frutos. Luego, falta de atención a la palabra, despreciar sus estatutos, disfrutar ser errantes, ofrecer sacrificio malo. Hasta ahí estuvimos viendo ayer. La mala producción tiene que ver, hermanos, con planes que hacemos en nuestros pensamientos y que no nos resultan, y que, hermanos, de alguna manera los malos pensamientos lo que van a producir son malos frutos. La falta de atención a la palabra, el rechazar el mensaje, el no querer o no tener tiempo para escuchar la palabra, despreciar incluso, hermanos, la ley de Dios, rechazarla y disfrutar ser errantes. Es decir, cuando alguien dice, a mí no me manda nadie, a mí que el pastor no me tiene por qué decir nada, esa persona no ha reconocido pastor, no ha reconocido una autoridad, es un errante, es inestable. Una persona errante anda de iglesia en iglesia. Hoy le dice pastor a uno y luego le dice pastor a otro. Escucha doctrina de todo sabor. Es una doctrina tutti frutti, ¿verdad? De igual manera escucha a un católico, como escucha también a un adventista, escucha a quien sea. Dicen ellos, lo importante es que sea la palabra de Dios. Pues entonces escucha al diablo, si el diablo también predica y el diablo también conoce la palabra de Dios. Entonces no es con cualquiera, diría Lupita D'Alessio. Entonces, también el ofrecer sacrificio malo. Eso tiene que ver, hermanos, con que cuando se le ofrece a Dios el animal ciego, o se le ofrece al Señor el animal cojo, o se le ofrece al Señor, hermanos, un animal que está ya moribundo, que está enfermo. No debemos ofrecer al Señor aquello que nos sobra, aquello que no tiene ningún valor, sino debemos ofrecer a Dios algo de valor, dijo David. Ok, pasamos entonces quiero ver si logro mencionar las 9 cosas más que no agradan al Señor. La otra es palabras de quejas. Cuando nosotros nos las pasamos quejando, a Dios no le agrada. Vivir según la carne, la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar al Señor, oponerse al Evangelio, retroceder y no tener fe. Esos 9 puntos vamos a tratar de hablarlo en 40 minutos. Padre Santo, entonces 40 por 9, ¿cuánto es? 9 por 5, 45, 5 minutos por cada uno. Amén. ¿Me ayudan? Ahí me ayuda 5 minutos. Me hace así desde allá, desde detrás de bambalina. Ok. Uno por uno. 6. Tengo 5 minutos para hablar de esta palabra de queja. Ok. Mire, Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. La traducción lenguaje actual dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras quejas. Hermanos, perdónenme, pero todos nos enfermamos. La diferencia es que no todos nos quejamos. Esa es la diferencia. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí el pueblo de Israel se está quejando. Se está quejando que Dios no hace nada a aquella gente que se comporta de manera incorrecta, aquellos que hacen mal, como que si Dios se agradara de los que cometen
ofensas, como que si Dios no fuera justo. Hay gente que dice que Dios no es justo. ¿Cómo va a ser posible que a mí me ha ido mal y a aquel que es un perdido, que es una persona arrogante y soberbia, le ha ido bien? Y entonces se la pasan quejando porque se comparan con todo mundo. Llegan las enfermedades, llega la escasez, llegan los momentos de dificultades y se quejan de todo. Mire cómo dice esta 1 Corintios 10:10. Dice, ni murmuréis. La traducción lenguaje actual dice, ni te quejes o ni nos quejemos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso lo hicieron, hermanos, en el desierto. Entonces, tengamos cuidado cómo nos expresamos. Si cuando hablamos con alguien, sea familiar, sea vecino, sea pastor o sea un hermano de la iglesia, no, nada más hablamos de quejas. A veces hay gente que nada más cuando se ponen a platicar, puro de enfermedad hablan. El pueblo de Israel en el desierto, hermano, solo se iba quejando. Aquí no tenemos cebollas, aquí no tenemos ajos, aquí no tenemos puerros, aquí no tenemos carne, aquí no tenemos comida. No hay nada. Y se quejaban de Dios, pero iban hacia la tierra prometida y se iban quejando. Por eso fue que murieron en el desierto. Entonces hay gente que muere, hermanos, con ese espíritu de queja, espiritualmente, emocionalmente, y mueren, hermanos, también espiritualmente. ¿Amén? Ok. Ok, pero vamos a ir pasando, ya esos minutos lo voy. Bueno, entonces ya hablamos del número ¿qué? 6. 7. Vivir según la carne. Eso no agrada a Dios. Dice mi niña, mi nieta, eso no es gracioso. Hay cosas que no son graciosas ante Dios, que no son agradables. Algunos hasta riéndose, ¿verdad? Ja, 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 me ha ido mal. La verdad que ya no aguanto lo que... Y muerto de risa, pero se están quejando. Y eso no es agradable a Dios aún. No agrada a Dios. 7. Vivir según la carne. Romanos 8:8 dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios habla hoy, dice, sometidos a los deseos de la débil condición humana, no pueden agradar a Dios. La gente que obedece a los deseos de su carne, de sus concupiscencias, hermanos, no agradan a Dios. Esta versión CSTIBS dice, dominio de su propia naturaleza pecaminosa. Aquellos que se dejan dominar por su propia naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Quiere decir que Dios lo que espera de nosotros, hermanos, es que luchemos en contra de nuestros deseos. Ayer le decía a los hermanos y me decía a mí mismo, porque me he visto luchando contra mí mismo, contra mis deseos. Y le decía, hermanos, tenemos que luchar. Y aunque nuestra carne desee algo, hay que rechazarlo. Es como el que le hace mal el puerco, el chicharrón. Y tiene unas ganas de comer chicharrón que dicen que el que le gusta el chicharrón, nada más de ver al puerco suspira. Entonces, si yo sé que me hace mal, voy a evitarlo. Es más o menos eso. Pero mire cuáles son los deseos de la carne. Aquí tengo lo que dice la Biblia, Gálatas 5:19. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son aquellas cosas que no agradan a Dios y que por ende, hecha esa palabra por ende, no van a heredar el reino de los cielos? ¿Ok? Mire, adulterio. El adulterio espiritual y el adulterio moral. La fornicación, que eso tiene que al rato lo vamos a explicar. La inmundicia, la lascivia, la idolatría,
las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas no van a heredar el reino de los cielos. Tremendo eso, hermanos. Son, no sé cuántas hay, ayúdenme a contar mientras yo... Son, mire, estas obras de la carne no agradan a Dios. 18. No agradan a Dios. Y si las practicamos, tenemos que ir, hermanos, luchando contra cada una de ellas. No, yo las estoy mencionando que no significa eso, que hermanos, ya lo logramos. Ya lo logramos. No. Estamos batallando contra esto. ¿Por qué? Porque hay una ley en nuestros miembros, que es la costumbre de practicar cosas que no debemos practicar. Y hermanos, pero está la ley de Dios que ha sido escrita en nuestros corazones. Y entonces hay una batalla, hay una guerra entre el espíritu y la carne para tener el control del alma, de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, del corazón. Pasamos entonces a la número 8. Vamos a ver aquí, hermanos, las malas actitudes en el desierto. Mire, 1 Corintios 10:5 dice, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, al no agradar a Dios, hermanos, hay gente que queda postrada en el desierto. Quedar postrados en el desierto es, hermanos, que nunca salen de ahí. Nunca. ¿Y por qué? Porque se la pasaron tomando malas actitudes. Cuando Dios lo que esperaba era un agradecimiento, cuando Dios lo que esperaba era una oración, cuando Dios lo que esperaba era fe, cuando Dios lo que esperaba es que, hermanos, aceptáramos su voluntad y dijéramos, Señor, estamos en tus manos y lo que tú decidas con nosotros está bien hecho, Señor. Porque así es, hermano. Bueno, entonces pasemos cuáles son las malas actitudes en el desierto. Número 1, la codicia. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codicia es poner el corazón al servicio del mal. Codicia es desear algo que es malo. La codicia. ¿Sí? La codicia es algo, hermanos, que corroe el corazón, porque codiciamos cosas que nos van a traer mal. Mucha gente tiene la codicia del dinero, de las riquezas mal habidas, o de las riquezas. Quieren ser ricos, quieren tener, y por querer ser ricos, hermanos, se olvidan de buscar de Dios. Ponen su corazón en las riquezas. Por eso dice la Biblia, hermanos, que donde está vuestro corazón está el tesoro. Entonces, por eso nosotros debemos poner nuestro corazón, hermanos, en las cosas del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esto ocurrió en el desierto. Codiciaban, anhelaban. Habían salido de la esclavitud, hermanos, y estaban codiciando las cosas de Egipto. Entonces, mis hermanos, la vida no consiste en riquezas y en tener dinero, el fajo de billete entre la bolsa. No, no, no. La vida consiste, hermanos, en tener salud, que tiene que ver con salvación, paz, gozo, el alimento, el pan de cada día, hermanos. Yo creo que estaremos contentos. Si el Señor nos da más y nos bendice más, tampoco rechazamos esas bendiciones, pero nosotros debemos aprender a contentarnos en la abundancia y en la escasez. Tenemos que aprender a contentarnos. Luego, pasamos al número 9, la idolatría.
Dice 1 Corintios 17, ni seáis idólatras como algunos de ellos. O sea, no seas siervo o adorador de una imagen, sea religiosa, sea artística, sea a veces hasta material, familiar, porque a veces, hermanos, hasta en la familia hay ídolos, o en los ídolos materiales, el trabajo, hay trabajólicos o trabajólatra que todo el tiempo quieren estar trabajando y nunca tienen dinero, pero todo el tiempo se la pasan ahí. Adoran el trabajo. A ver, pastor, usted está mal porque si yo no trabajo, no como. Sí, es cierto, tiene que trabajar, pero trabaje lo normal. Lunes a sábado usted trabaja. El domingo apártelo para el Señor y sírvale, y usted verá cómo el Señor le va a bendecir abundantemente. Porque usted se está confiando en Él. No seamos idólatras. Pero también, hermanos, idólatras, ¿verdad? En todos los aspectos. ¿Qué es la idolatría? ¿O qué es un ídolo? Poner en primer lugar otra cosa en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí? Y dice que el pueblo de Israel eso hizo. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. O sea, ellos hicieron altares de ídolos y se sentaron a comer y a beber, hermano. Haga de cuenta como lo que pasa ahora, ¿verdad? Hermanos cristianos, hermanos, haciendo altares para los muertos, altares para la muerte, adorando la muerte. Algunos dicen, no, es que a mí me obligaron a hacer un altar en la escuela. No es cierto. Nadie puede obligarte a hacer un altar. Me obligaron a comerme un tamal, pastor, pero qué sabroso estaba el tamal. No. Pero eso es lo que pasó aquí. Se sentaron a comer y a beber de lo sacrificado a los ídolos. Idolatría. Y se levantó a jugar el pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? La palabra paíso significa que se divirtieron, bailaron. ¿Es malo bailar? Depende a quién se hace. Si usted baila y danza para el Señor, no moviendo los hombros, pero danzando, ¿verdad? Al Señor, danzando, aleluya. Eso no es malo. La Biblia dice que David danzaba, pero también danzaba Salomé. Y Salomé danzó sensualmente, casi sin ropa. Hay gente que le gusta la cumbia y salsa y se da vueltas, hermano, bailando sensualmente. Eso ya es otra cosa, eso no es agradable a Dios. El pueblo de Israel bailó para un ídolo. Como los que se van, ¿verdad? Al, ¿cómo se llama esto? Al carnaval. Carnaval, hasta el nombre lo dice, carne para Baal. No agrada a Dios. El deporte en honor, vamos a hacer un torneo el día de San Judas Tadeo. ¿Verdad? Como rimó. Vamos a hacer una tarde de deportes a favor de San Martín de Porres. Y ahí van los hermanos también a participar. Deportes en honor de un ídolo. El desenfreno. Mire, hermanos, el día del amor y la amistad, que también tiene que ver con adoración a ciertos ídolos. La Navidad es un tiempo también de idolatría, pero mire, hay desenfreno. Eso, hermano, esas cosas no agradan al Señor. Y nosotros debemos de evitarlas. Yo estoy hablando con gente que conoce al Señor, ¿sí? Y si alguien no conoce a Cristo, le invito a recibirlo en su corazón. Amén. 10. La fornicación. Perdón. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermanos, en el desierto fornicaron.
estaban pasando momentos duros y de todas maneras cometieron inmoralidades sexuales. Se entregaron a la lascivia, se entregaron a la sexualidad inmoral, porque hay una sexualidad que es moral, que está dentro de los parámetros del matrimonio. En el matrimonio el sexo no es pecado. No es pecado. Pero hermanos, fuera de ahí, la fornicación, todo ello, lo que es, todo lo que, perdón, la definición de fornicación en la Biblia es inmoralidad sexual de diversos tipos y conductas, prostitución, tolerancia a la lujuria. Eso significa fornicación en la Biblia. Hoy le dicen fornicación al joven que no se ha casado y que tiene una mujer y que, ok, también tiene que ver dentro de la inmoralidad sexual porque no se han comprometido. Aunque hay gente, ¿verdad?, que aunque viven en unión libre, son más fieles que muchos que están casados. No estoy a favor de ese tipo de relación, pero hermanos, sería bueno, ¿verdad?, que quienes viven en unión libre, pues se comprometan delante de Dios y delante de los hombres. Eso sería lo óptimo. Ahora, entonces la fornicación no agrada al Señor. Todo tipo de inmoralidad sexual. No sé si me ayudan, pero inmoralidad sexual sería adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, homosexualidad, ¿qué otra cosa? Masturbación, ¿qué otra cosa? Lascivia y tantas otras cosas que tienen que ver con lo sexual. Bestialismo, incesto, hay esto de los muertos, ¿cómo se llama? Necrofilia y muchas otras cosas que tienen que ver con inmoralidad sexual. Y que parece como que si ya quisiera, porque hay gente, hermano, que cree que si el gobierno aprueba estas prácticas, Dios también dice, amén. No. Hay muchas cosas que aprueba el hombre, pero Dios las desaprueba en su palabra. Entonces, la luz, lo que nos va a guiar a nosotros es lo que dice la Biblia. Ok, pasamos entonces al otro. 11, tentar al Señor. Eso no agrada al Señor. Primera de Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Mire qué tremendo eso, hermano. El tentar a Dios atrae serpientes, atrae demonios. Tentar a Dios. ¿Y qué es tentar? La palabra tentar, hermanos, en la Biblia es poner a prueba. Poner a prueba a Dios. ¿Será que Dios puede hacer esto? Como el pueblo de Israel, hermano, tentaron a Dios y dijeron, queremos comer carne. No creo que Dios nos pueda dar de comer carne. Siempre nos da maná, siempre puro maná, maná, maná y maná. Es difícil que Él nos dé carne en el desierto. Y Dios se enojó. Lo tentaron, lo pusieron a prueba y les dio carne por espacio de un mes. Y luego hasta lo vomitaban, hermano. Les hizo daño y murieron mordidos por las serpientes. Pusieron a prueba a Dios. También, hermanos, tentar es incriminar, culpar a Dios. ¿Se acuerda de Job? Job, cuando pasó por las pruebas, nunca incriminó a Dios, culpó a Dios por Dios, me está haciendo esto por esto, sino que Job, dice la Biblia, que dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero no lo dijo así para que lo escucharan los demás, sino que era su convicción en su interior.
Porque hay gente que dice, amén, gloria, que el Señor haga su voluntad en nosotros, pero al ratito anda refunfuñando y maldiciendo. Eso no es aceptar la voluntad de Dios. Culpar a Dios, poner en una posición de pecado o de culpa a Dios, eso es tentar a Dios, hermano. El diablo se acercó a Jesucristo y le dijo, todo esto, te daré todo esto si postrados de rodillas me adoras. Y le digo, y el Señor le respondió con la palabra, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Apártate de mí, Satanás. Porque la Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, pero eso lo dijo el Señor, perdón, eso lo dijo el Señor cuando le dice, tírate de aquí del pináculo del templo, de lo más alto del templo, tírate, Dios va a enviar sus ángeles que te guarden. Es como los que dicen, no te vacunes, confía en el Señor, créele al Señor, no te va a pasar nada. Vaya a los panteones, hay pastores y esposas de pastores y cristianos ya sepultados en el panteón porque dijeron, no necesito yo vacunarme, yo confío en Dios. Y es que hay que confiar en Dios, hermano, pero hay que caminar en la fe, hay que actuar en fe. Amén. Pero no tentemos a Dios. Ok, diría mi hijo Edwin, ok. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas que acabamos de leer son escritas para nosotros, acontecieron como un ejemplo para que nosotros seamos aconsejados, amonestados, exhortados a no hacer lo mismo que ellos hicieron. Hay cosas que están escritas en la palabra de Dios para que nosotros las hagamos, pero hay otras que están escritas para que no las hagamos. Amén. 12. Oponerse al evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:15 dice que los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas y luego nos echaron de su país. Ellos no hacen lo que a Dios le agrada, sino que están en contra de todos, dice este verso. El verso que sigue dice el 16, y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. Fíjese qué tremendo, hermano. Eso no agrada a Dios. Así dice, añaden más pecados a los que ya han cometido, pero al final Dios los castigará terriblemente. Pero aquí hay algo interesante, porque acá mire, en esta parte que leí dice, ellos no hacen lo que a Dios le agrada. Quiere decir que lo que hacen estos no agrada a Dios. Y mire, dentro de ese pecado, hermanos, está el no dejar anunciar el mensaje de salvación. Hoy, en el Facebook puse donde va un predicador con la bocina, hermanos, en su espalda, predicando. Y de pronto sale un hombre y con un látigo o con un cuero lo comenzó a golpear, hermano. Porque no quería que predicara el mensaje del Señor. Así. Y el hombre estaba en la calle, el predicador estaba en la calle, ni siquiera estaba en su casa. Se oponen al evangelio del Señor. Pero lo peor es lo que sucede aquí. No nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. O sea, los judíos pensaban que nada más para ellos era el mensaje. Pero la iglesia primitiva, hermanos, habían hermanos que decían que nada más para ellos era el mensaje, que los gentiles no. Es como aquel que dice que ve llegar a la iglesia a alguien que fue un maleante, o una mujer que fue de la calle, o alguien que fue, no sé, que cometió cosas terribles, y lo ve llegar y dice,
¿Y por qué el pastor acepta a esa persona aquí en el templo? Eso me lo decía alguien hoy. Yo no sé por qué el pastor acepta que mi ex lleve a su nueva mujer al templo. Iche, Ave María, dicen algunos cristianos. No, para todos es el evangelio. Y todos tenemos, hermanos, el derecho de recibir por misericordia y por gracia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que me pregunto, ¿por qué muchos cristianos quieren la gracia y la misericordia para ellos, pero no quieren que otros reciban esa misericordia también? Yo conozco mucha gente que es así, hermano. Que ten cuidado con ese que viene ahí, ese nunca ha sido cristiano. Porque usted lo dice nomás. ¿Quién eres tú? ¿O quién te incita a decir esas cosas? Porque Satanás es un acusador. Entonces, hermano, ese es el trabajo de Satanás. Es adversario. Se opone a predicar el mensaje a aquellos que según nuestro punto de vista no merecen el perdón de Dios. Pero todo ser humano tiene la oportunidad de parte del Señor para arrepentirse, para convertirse. No importa cuántas fallas haya cometido en la vida, qué tan negros sean sus pecados o qué tan rojas sean sus fallas. El Señor perdona al más vil pecador y puede transformarlo de lo vil, de lo menospreciado, de lo peor, hermanos, de lo más sucio. Escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen tan limpios. Espero no estarle aplastando los callos a nadie, ¿verdad? Pero a veces así pasa. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Retroceder, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe, por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Retroceder, hermanos, en la Biblia, porque mire, en el diccionario de la Real Academia Española puede definirse solamente como regresarse, retornar. Pero retroceder en la Biblia es agazaparse, agacharse, encogerse, acobardarse. Una persona, un cristiano, alguien que ha sido justificado por la fe, debe vivir por la fe, no debe retroceder, porque retroceder, hermanos, agazaparse, acobardarse, no agrada a Dios. Porque el temor no viene de Dios. Si usted tiene temor a la muerte, tiene temor a cosas en esta vida, temor a la escasez, temor a tantas situaciones, entonces usted no está confiando en Dios. No estamos confiando en el Señor y en su palabra, que Él dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nadie te podrá hacer frente todos los días. Nadie te podrá hacer frente. No hay un arma que pueda destruirte. Aunque pase por las aguas, aunque pase por los ríos y aunque pase por el fuego, no te va a pasar nada. Yo estoy contigo, pero vas a pasar por ellas. Y algunos quisiéramos no pasar, pero tenemos que pasar, hermano. Pero no te agazapes, no te agaches, no te encojas, no te acobardes, ni te ocultes. Porque mire, hay gente que dice, no voy a ir al templo hoy, pastor, es que tengo problemas. ¿Quién no tiene problemas, hermano? ¿Quién dijo que la vida cristiana era de color de rosa? No estoy enojado. Estoy diciendo pues que no hay que retroceder, no hay que callar, no hay que retirarse, no hay que dudar. No retrocedas. No le agrada al Señor. No des un paso para atrás. Pero pastor, es que tengo muchos problemas. Usted camine. Pastor, es
en mi mente viene que hoy no vayas al templo, tienes muchos problemas. Lo oíste. Y entonces usted le pone like, le dice al diablo. No, hermano. Usted dice, no, yo voy, le voy a servir al Señor. Porque, hermano, el justo vivirá por fe, mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces son cosas que no agradan al Señor. El tema, hermanos, es agradando al Señor. Entonces, ¿por qué estoy hablando de no agradar? Porque lo que quiero, hermano, es que usted sepa, ¿verdad?, qué es lo que no debemos hacer. Amén. Para que mañana, con la ayuda del Señor, podamos entrar al punto de lo que agrada al Señor. Miren, 14, no tener fe, hermano. Pero sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero aquí tenemos que entender, hermano. Le voy a comentar algo personal. Yo tengo un problema aquí en mi rodilla. A veces me voy a caminar para mantenerme más o menos sano, pero tengo un problema en mi rodilla. ¿No tiene fe, pastor? No. Soy realista, tengo un problema, un dolor. A veces me cuesta trabajo caminar. Entonces, porque no sano, no tengo fe, no. Yo estoy confiando en el Señor. Él puede sanarme, si Él quiere lo puede hacer, en este momento lo puede hacer. Y ponerme rótulas nuevas, ponerme líquido, no sé, si tengo un desgaste, el Señor me puede sanar. Pero también, si no me sana, sigo creyendo en Él y sigo confiando en Él. A eso se le llama fe. Dijeron los jóvenes hebreos, cuando le estaban obligando a arrodillarse delante de una estatua, la estatua de Nabucodonosor. Si no doblan sus rodillas, le vamos a echar en el horno de fuego 7 veces calentado. Y ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos, oh rey. No vamos a adorar tu estatua. Nuestro Dios puede librarnos. Eso es fe. Pero también dijeron, pero si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. Eso es fe. Dios te puede suplir tu necesidad. Dios puede darte un buen trabajo. Dios puede darte un buen ingreso. Pero si no te lo da, no dejes de confiar en Él. Porque no te va a faltar comida, no te va a faltar salud, no te va a faltar vida, fortaleza. Y si llega la muerte, tampoco debemos perder la fe, porque la fe no es para mantenernos vivos. Esteban, un diácono de la iglesia, estaba muriendo apedreado, pero lleno del Espíritu Santo y de fe. Y murió, pero murió con fe. Y eso le agradó a Dios. Mire, dice la Biblia, dice la Biblia, yo no tengo el texto ahorita aquí, pero dice la Biblia que el Señor se puso de pie. Veo los cielos abiertos y al Señor de pie a la diestra del Padre. ¿Por qué estaba de pie? Para recibirlo. Le había agradado que Esteban no había flaqueado en su fe. La incredulidad no le agrada al Señor. ¿Cuántas veces no el Señor regañó o le exhortó o les llamó la atención fuertemente a los discípulos, diciéndoles, hombres de poca fe? Hermano, la fe no es para que Dios haga lo que yo quiero. La fe es para que yo me mantenga firme, fiel al Señor, confiando en Él, que pase lo que pase, nunca me va a abandonar.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es fe. Fe no es, el Señor me va a sanar ahora mismo. Y si no me sana, Dios no es cierto, no, Dios no habla, Dios no es real, Dios no escucha. A mí Dios no me escucha, Dios no está conmigo. ¿Qué va? No, eso no es fe, mi hermano, eso no agrada a Dios. Ay, santo. Eso está a fueguembel, dicen los hermanos puertorriqueños. Entonces, mi hermano, ay, que el Señor nos ayude. Por si acaso, ¿verdad? No anotó, me quedan 3 minutos por ahí. Si acaso no anotó las cosas que a Dios no le agradan, se las pongo aquí, ahí se las voy a poner, ahí se las voy a dejar, ¿verdad? Si acaso alguien le quiere hacer una toma de pantalla, ¿cómo se llama eso? Una captura de pantalla, ahí está. Y hermanos, todo eso está en la Biblia. Entonces yo le invito para que le digamos al Señor, Señor, yo he codiciado. Señor, yo he vivido según la carne a veces. Señor, perdóname si he ofrecido sacrificio malo. Perdóname. Perdóname, no te he agradado, pero yo quiero agradarte. Quiero agradarte. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo esta noche, venimos delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo que somos verdaderamente, Señor, hombres con concupiscencias, con cosas, Señor, que no te agradan. Hemos fallado muchas veces, hemos dado malos frutos, a veces no hemos atendido a tu palabra, hemos despreciado tus mandamientos apreciando al mundo o apreciando otras cosas. Señor, a veces no queremos reconocer autoridades, a veces te ofrecemos lo malo, lo ciego, lo cojo, lo enfermo. Perdónanos porque a veces nos quejamos demasiado. Señor, por favor, ten misericordia porque muchas veces la carne es la que guía nuestra alma. A veces codiciamos, nos volvemos idólatras, fornicamos, tentamos, Señor, tu santidad. Nos oponemos, Señor, a predicarle a personas que pensamos que no merecen la salvación. Perdónanos. Por favor, Señor, ayúdanos porque a veces hemos retrocedido, porque a veces hemos sido incrédulos. Ayúdanos. Queremos agradarte. Queremos hallar gracia ante tus ojos. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues nos vamos a estar viendo mañana con la ayuda del Señor a partir de las 8 de la noche. Amén. Dios les bendiga a todos.